Buenos días una vez más a nuestro podcast Aquila. Hoy ha venido a visitarnos Isabel González Yagüe. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, espero que todos la conozcáis porque es nuestra mamá del colegio, escritora de la saga de libros del vuelo del halcón. Hace unos años viniste a presentar el primer libro, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Y bueno, han pasado ya muchas cosas y muchos libros. Eso es, unos cuantitos años y 2 libros más. 2 libros más. Ahora, en breve, vas a presentar el último libro, el final de la saga. Eso es, sí, el vuelo del halcón Pangea lo presentaré el 23 de abril en Barcelona, en Sant Jordi. Y es que precisamente este es el mes de los libros, el mes de la lectura. Bueno, pues vamos a hablar de tus libros, pero antes, claro, tú eres escritora, pero es que además eres ingeniera. Así es. ¿Y cómo se come eso? Bueno, pues haciendo malabares todo el día, pero la verdad es que son 2 actividades muy complementarias. La ingeniería siempre me ha ayudado a escribir, a tener un orden y también a tener un ingreso extra. Claro. Y tú, ¿de dónde te nace lo de esta pasión por la lectura y esta pasión por escribir? Porque vamos, a uno le puede gustar o tener la idea, pero lanzarse y encima convertirse en un escritor de éxito, pues no es para todos. Bueno, pues esto me viene de cuna, porque mi madre cuando éramos muy pequeños nos contaba ya historias, no solo a mí y a mis hermanos, sino también a nuestros amigos, venían todos a casa a que mi madre contara sus cuentos. Entonces, desde muy pequeñita yo quise hacer lo mismo, incluso antes de escribir le pedí a mi madre que escribiera mis cuentos. Y así pues empecé con esos pequeños cuentos, luego ya empecé a estudiar para escribir novela y hasta ahora. O sea, bueno, has sido siempre una persona con una imaginación desbordante, digamos. Demasiado. Porque además tus libros son del género, bueno, de la fantasía, ¿no? Eso es, sí, la saga, mi primer libro fue de realismo mágico, basado en una historia real, pero la trilogía es pura fantasía, distopía, fantasía. ¿Y cómo es ese momento en el que, bueno, tú pues tienes por dentro pues el gusanillo de escribir, esta inquietud, estudias, te preparas, lees mucho, pero dices, no, voy a hacer un libro y además te lo autopublicaste, Sí, el el primer primero. libro fue autopublicado, pues fue, bueno, yo cuando era pequeña tenía un perrito, bueno, fue mi segundo perro, al que yo le contaba mis historias, le leía mis cuentos y él pues le gustaba el tono de voz y se sentaba conmigo a escuchar esos cuentos. Y este perrito pues murió porque ya era mayor y empecé a escribir un diario en un viaje dedicado a él. Y hubo una noche que tuve un sueño precioso, súper bonito, y cuando me desperté dije, esto es el final de una novela. O sea, tengo que escribir una novela y que el final sea ese sueño. Y así surgió. O sea, fue como una inspiración, como una visión, ¿no? Sí, como una visión, como una visión. Y de ahí, bueno, escribiste tu primer libro y luego o sea, hubo una editorial que luego se interesó por Eso él, se es. interesó por ti. Sí. Yo autopubliqué el libro, a través de redes sociales se hizo bastante popular y a través de redes sociales conocí a mi editorial y se interesó por el libro y por mí, lo publicó en su editorial y ya me abrió las puertas a su editorial para los siguientes libros. Y luego le presentaste la idea del vuelo del halcón y le encantó. Y le encantó, eso es. Vamos a hablar un poquito del vuelo del halcón, porque también tiene su miga. O sea, ¿este libro lo empezaste en qué año a escribir? En 2016. En 2016. En 2016, sí, lo publiqué en 2019. Lo publicaste en 2019 y es una distopía que habla, bueno, que tiene, bueno, como tema central la ecología, ¿no? Sí, eso es. Y es un libro escrito pre-pandemia, pero un poco, o sea, en el momento en el que hizo boom fue en la pandemia, ¿no? Sí, bueno, después de la pandemia. Lo presenté justo antes de la pandemia. Bueno, tengo que decir que este libro lo escribí entre los 2 embarazos de mis hijos. O sea que Para más por Inri. eso tiene ahí, por eso yo creo que tiene esa pasión y la fuerza que ellos tienen. Y presenté el libro, iba muy bien, pero con la pandemia se pararon las ferias y se pararon todo. Y después de la pandemia, no sabemos en qué manos cayó, que se empezó el boca a boca, empezó a funcionar y voló.
Porque, claro, tú, sobre lo que versa, tenéis que leerlo Sí. todos, el primero, el segundo, y en cuanto salga el tercero, comprarlo y leerlo también. Tú cuando empezaste o sea, cuando lo escribías, pues hablabas y dibujas pues una situación en el mundo Ujú. que luego llega la pandemia, Y o se sea, nos era como una premonición. Era como una premonición. En el mundo hay un virus que se llama la Gran Depresión, que lo que hace es que la gente sienta la tristeza más absoluta. Además, este virus ha matado a animales y plantas. Solo queda un tercio de la población humana en el mundo, sin animales ni plantas. Y de ahí el susto Claro, cuando vi que se empezaba a cumplir lo que yo había escrito. Afortunadamente no llegó a tanto, afortunadamente. pero vivimos una situación muy dramática. Y tal vez eso fue lo que hizo que la gente Claro, se interesara tanto por el libro. claro, se identificaría, ¿no? Ujú. La Eso es, la situación del situación. mundo, de lo que está viviendo con la pandemia. Pero bueno, de ahí como que despegó Ujú. bastante el libro. Sí, eso ¿Y es. por qué? Cuéntanos por qué el tema de la ecología, porque es un tema central en tus libros Ujú. y en tu vida. Sí, bueno, también por mi madre, porque desde pequeñita, rescatando con ella perros, cuidando animales, siempre hemos tenido perros, otros siempre nos hemos preocupado por la naturaleza, desde pequeñita he ido a la sierra, al campo con ellos, entonces es algo que he mamado y al final es lo mismo que estamos haciendo con nuestros hijos, trasladarles amor por la naturaleza. Y al final cuando tú estás escribiendo, sea el tema que sea, tiene que ser algo que a ti te apasione. Y al final siempre acabo escribiendo con un trasfondo ecologista y con animales. Siempre, el hilo conductor siempre es algún animal. Claro, tu pasión es la naturaleza, la ecología. Ujú. Y bueno, uno cuando escribe un libro, bueno, parece que, bueno, tengo sentimientos bellos y voy a plasmarlos. Hay una gran labor de estudio Sí. y más como comentábamos que, claro, en el género de la fantasía tiene que haber una lógica. Ujú. Entonces, claro, tiene que estar todo, aunque sea, pues eso, inventado, Eso un es. mundo ficticio y tal, pero tiene que haber una lógica para el lector y eso tiene que estar basado en eso, en un estudio riguroso. Claro, hay un mundo y ese mundo tiene unas reglas. Y ahí me ayuda, volvemos atrás, a mi labor como ingeniera. Sí. Los procedimientos, las reglas, las estructuras, cómo hacer un edificio, el edificio no se puede caer, los procedimientos tienes que seguirlos, pues a la hora de construir un mundo mágico es así. Claro que es mágico, lo construyo yo y es maravilloso, pero yo misma no puedo salirme de mis reglas. Y eso es cómo funciona un mundo de fantasía. ¿Cuánto, si podemos ponerle números, cuánto tiempo dedicas a estudio y preparación y cuánto en porcentaje Ujú. a el tiempo que estás escribiendo? Es verdad que igual tienes que parar por Sí, trabajo, por sí. tu labor como madre, por la familia, pero ¿cuánto sería de estudio y cuánto de el tiempo en el que lo plasmas? Pues ahora mismo estoy con mi quinta novela, estoy en el proceso de estudio y puedo decir que es un 70% de estudio. 70%. En mi caso, luego a lo mejor hay gente que yo tengo mucha facilidad a la hora de escribir. También es cuando has trabajado mucho un tema, es mucho más fácil luego plasmarlo. Pero en mi caso, el estudio un 70%. Hay mucho trabajo Hay detrás. mucho trabajo detrás. Ahora mismo estoy inmersa y hay mucho trabajo detrás. Bueno, fruto de ese gran trabajo fue el éxito del primer libro. Luego llega el segundo. ¿Cuándo, en qué momento? O sea, ¿cuánto se demoró del primer libro al segundo? Pues 5 años. 5 5 años. años, claro. Eh, como he dicho, el primer libro fue entre los 2 embarazos de mis 2 hijos. El segundo por medio ha estado cuando han sido yo bebés, entonces ha sido bastante complicado, pero aún así lo hemos conseguido. Es que, Claro. claro, la gente igual no se hace cargo. O sea, tú tienes un trabajo que además del tiempo de estar en la oficina, de estar Ujú. dedicado a ello, tienes el móvil que arde. Sí, siempre. Con dos peques, Sí. con todo lo que demandan, con toda esa labor de investigación, Ujú. de preparación de estudio y luego a escribir. Que yo no sé cuáles son los momentos, en qué momento del día te pones a escribir, porque necesitas concentración, Sí. paz.
Pues por la noche y los fines de semana. Pero tengo que decir que, como dice mi marido, el tercer libro, Pangea, ha sido el libro silencioso. He sido capaz de escribirlos con ellos alrededor de mí. O sea, de hecho, el último capítulo, el último párrafo lo quise escribir sola y de repente aparecieron todos, hasta la perrilla saltando. Y dije, da igual, así he escrito este libro y así tiene que terminar, con vosotros aquí. Y la verdad es que ha sido el libro en el que he podido evadirme de todo mientras ellos estaban viendo fútbol, corriendo, jugando, la perra ladrando, y lo he escrito. O sea, Bueno, has que, desarrollado una capacidad sí, de... sí. O sea, yo dije, cuando lo llevé a la editora y a la correctora, dije, a lo mejor vais a encontrar de todo, y dicen, ¿qué va? Que no has cometido fallos, no ha habido nada, y yo no me lo creo. Pero yo creo que también ellos me han dado esa habilidad. O sea, a ti te llega como un interés de parte de Universal Pictures. Sí. ¿Y es con el segundo libro o con el primero? Con el primero. Con el primero. Con el primero, pero siempre sabiendo ellos que es una trilogía. Pero ellos lo que han leído ha sido el primero y el segundo libro, pero llegó a través del primer libro. ¿Y ese interés era para hacer una película, una serie? Una miniserie, una miniserie de 3 temporadas, y cada temporada es que estaba ya estructurado, sí, unos 6, 7 capítulos. O sea, es muy fuerte, eso Sí. no le debe pasar a todos los escritores, ni mucho menos. No, la verdad es que fue un shock. ¿Y cómo, no sé, cómo lo viviste ese momento? Pues la verdad es que cuando pasan cosas muy grandes, soy muy poco expresiva. Entonces fueron unos días en los que yo estaba como ausente, porque no me lo podía creer. No abarcabas. No me lo podía creer, la verdad. Era como, ¿qué hago yo? ¿Qué hace una gente en Estados Unidos leyéndose mi libro porque quiere hacer una serie de televisión? Y no reaccionaba, no podía reaccionar. Reaccioné luego, pero en un primer momento no podía reaccionar. O sea, en el momento, bueno, pues claro, dices, ostras, van a hacer una serie, todavía tengo que escribir el tercer libro, bueno, el segundo y el tercero, y bueno, luego con el tiempo, ¿cómo has seguido? Sí, pues ¿En qué punto estamos? Fueron pasando fases. En la primera fase se interesaron por el libro, leyeron el guión del capítulo piloto, luego se interesaron por cómo se iba a desarrollar esa primera temporada, luego leyeron el libro, leyeron el segundo libro, y ahora estamos en la fase de... estamos en el radar, pero por ahora está parado, así que depende también mucho del tercer libro, de cómo se acaba desarrollando al final el final de la trilogía y de cómo se ha aceptado por los lectores. Claro, del alcance, del éxito que tenga. Eso es. Claro. Porque, claro, hablábamos antes que hacer una serie basada en un libro, pues que sea, no sé, un romance o que sea, pues, investigación, así, un thriller, tal, pues bueno, dentro de todo es menos complejo que hacerlo sobre una historia de fantasía, además como la tuya, que tiene un montón de personajes, tiene unos escenarios complejos. Batallas muy, muy, muy caras de producir. Sí, la primera batalla es bastante complicada, la segunda aún más, y la tercera ya es que, como digo, lo he dado todo. Digo, bueno, no sé, si la van a producir van a tener que gastarse mucho, mucho dinero, porque la verdad es que es una batalla muy apoteósica. Lo único que, claro, eso en el cine pues cuesta mucho dinero. Claro, y eso igual a ti o sea, no sé si te habrá condicionado a la hora de escribir, decir, ostras, claro, si está en duda si hacer la serie o no, pues claro, yo esto, ¿cómo lo escribo? Lo escribo así, pero bueno, tú ya has escrito, ya está, el tercer libro sale ya. Ya sale ya. Yo, bueno, me lo llegué a plantear, pero dije, a ver, si la producen, que sea la batalla como debe ser. Entonces, tengo que hacerla tal y como yo la imaginé, que la imaginé en una clase de spinning. Me vino a la cabeza y era grandiosa. Entonces, habiéndola visto yo ya, no podía hacer algo más pequeño que eso. ¿Has sido fiel a tu inspiración? Sí. Pues mira, pues nada, oye, deseamos que tenga muchísimo éxito y porque queremos ver El vuelo del halcón en las grandes pantallas, claro que sí. Ojalá. ¿Qué nos puedes contar del último libro?
Lo que se pueda contar, Lo que ¿eh? se pueda contar. Pues que a quien le gustó Rodinia le va a encantar Pangea, porque volvemos a Rodinia, que es lo que mucha gente, hay gente que le gustó mucho Panotia, pero dice, ay, pero me habría gustado seguir un poquito más en Rodinia. Vuelves al inicio. Pues vuelvo al inicio, vuelvo al inicio. Y a quien le guste la batalla, pues lo vuelvo a decir. O sea, yo creo que es una batalla que deja el libro donde tiene que dejarlo. O sea, es una batalla apoteósica. Bueno, de las dos profesiones que tienes, ingeniera y escritora, si pudieras, ¿con cuál te quedarías? Pues que me perdonen mis compañeros, pero me gustaría ser escritora 100%, a tiempo completo. Me encanta lo que hago, me divierto mucho, es súper divertido, la verdad. Me ha dado unas habilidades, además, que me han sido súper útiles, no solo en la escritura, sino en todos los aspectos de mi vida. Pero yo sueño con el momento de ser escritora a tiempo completo. ¿Tú crees que ese momento puede llegar? Sí, sí. Yo creo que estoy en el camino, que no es inmediato, que ni siquiera va a ser en un año o en dos, pero yo creo que va a llegar. Como escritora, eres una gran amante de los libros. ¿Cuál es el género que más te gusta? Pues yo diría que el realismo mágico, ¿no? Que camina entre la realidad y la ficción, el no saber si algo es verdad o no es verdad. Como la vida misma, que a veces ves algún guiño del destino y dices, ¿esto ha sido magia o qué es? Pues eso. ¿Tu libro favorito? No te puedo decir uno, te voy a decir varios. Es que es difícil. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, y la saga de Harry Potter. La saga de Harry Potter. Sí. Precisamente, pues bueno, no sé cuánto de realismo tiene. Bueno, yo me lo creo, entonces yo lo sigo leyendo y me lo sigo creyendo. Mi perra se llama Hermione, espero que algún día nos haga algún truco de magia. O sea que... Y entre un buen libro y una buena peli o una buena serie. Un buen libro, sin duda. O sea, me encantan las series, me encanta el cine, pero el momento de imaginarme yo misma lo que está sucediendo en un libro, estar debajo de una manta leyendo, o sea, eso no lo cambio por nada. En tus libros, ahora que dices esto de tu perrita Hermione, Sí. en tus libros siempre hay, bueno, aparte de que está lleno de animales, Sí. pero el perro como que tiene un lugar especial. Eso es, un lugar especial. Mi primer libro, La sonrisa de Tango, Tango era mi perro y se lo escribía a él. De hecho, está contado a dos voces y una de ellas es la protagonista escribiendo a su perro Tango una carta. Es un diario. Y luego en El vuelo del halcón no estaba previsto, pero el primer libro y el segundo lo escribí junto con nuestro perro Choco. Y Choco pues, se nos fue al otro lado del arco iris a mitad de la escritura de Panotia. O casi al final. Entonces decidí rehacer el libro y hacerle un personaje, y ha acabado siendo un personaje súper importante en Panotia, y en Pangea incluso aparece en la portada. Aparece en la portada, que las portadas las hace Hugo, García. Que es un papá también del colegio. Sí, papá de Aria, Hugo García. La portada de Panotia y de Pangea, bueno, ya veréis, es que por desgracia no tenemos todavía el libro de Pangea que se está imprimiendo, pero es espectacular. Ya podéis verla en redes, la portada es espectacular. O sea, que los perritos, o sea, el perro es uno de los, bueno, de los principales personajes, y esto también es porque le hace mucha ilusión a tus hijos. Eso es, a Dani y a Mario, pues claro, su perro es su hermano, y aparecen estos libros que cuando ya tengan edad para leer, lo que todavía no les dejo, pues ya podrán disfrutar de nuestro Choco para siempre. Bueno, lo habéis hecho eterno. Sí, eso es. De hecho, el segundo libro está dedicado a él. Bueno, pues tenemos muchas ganas de que llegue ya el 23 para poder leer el final de la saga, para quitarnos la curiosidad. Y nada, quedas invitada siempre al colegio para venir a presentarlo o para lo que quieras, para hacer un momento de cuentacuentos, lo que ya sabes que esta es tu casa.
Pues muchísimas gracias, yo encantada, como siempre. Te deseamos lo mejor, muchísimos éxitos y ojalá también que les gusten los de Universal y podamos verlo algún día en las pantallas. Espero que sí, que lo veamos juntos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber gracias. compartido este rato con nosotros. Muchas gracias. Espero que os haya gustado, que os guste el final de la saga y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la vista.